Bienvenidos, en este video vamos a realizar el cálculo de la ETO por el método de Penman utilizando un programa que FAO posee. Para determinar la demanda de agua con fines de diseño y operación de sistemas de riego, es necesario que nosotros inicialmente calculemos la evapotranspiración del cultivo de referencia en el lugar del proyecto. Para estimar la ETO es importante tener información de datos climáticos de temperatura promedio, temperatura máxima, mínima, humedad relativa, velocidad del viento, hora sol o radiación solar. Este tipo de información se obtiene de una estación meteorológica en el lugar de estudio o la más cercana al lugar del proyecto. Sin embargo, tener una estación cerca del proyecto a veces no es posible. Es por eso que en un video anterior vimos cómo descargar datos climáticos de la plataforma NASA Power. Algunos estudios han comparado el uso de datos de una estación cercana del proyecto con datos de NASA Power y han concluido que la velocidad del viento sobreestima un poco la ETO, mientras que las demás variables son útiles para realizar este cálculo. Para el caso de Guatemala, existe una red de estaciones meteorológicas privadas pertenecientes al sector azucarero llamada ISC, que dispone de alrededor de 25 a 26 estaciones meteorológicas automatizadas en toda la región sur del país. Además, Anacafé cuenta con varias estaciones a nivel nacional que ya realizamos un video anterior y dejaré el link en la descripción de este video. Una de las ventajas de estas dos fuentes de información es de que la data climática está disponible en su página web. Otra fuente es el Insubume, pero para este caso se requiere de realizar una solicitud por correo electrónico. Para calcular la ETO, FAO tiene dos programas y que podemos descargar desde la página oficial. El primero es CloudWatt. Este necesita datos de insolación en horas. El otro es ETO Calculator, que necesita datos de radiación solar en la unidad de medida watts por metro cuadrado. Para descargar estos dos programas nos vamos a un navegador y escribimos en el cuadro de búsqueda ETO Calculator y seleccionamos la primera opción. Nos enviará a la siguiente página y aquí tenemos el link para realizar la descarga. El otro programa que les mencionaba se llama CloudWatt. Igual realizan la búsqueda en un navegador y seleccionan la primera opción. Y en la siguiente página se podrá descargar este programa. Aquí tienen el link para realizar la descarga. En este video utilizaremos el programa ETO Calculator porque nos permite ingresar datos de radiación en watts por metro cuadrado. Cuando la descarga ha finalizado, ustedes tendrán una carpeta similar a esta en formato zip. Para poder descomprimirla le dan clic derecho y le dan en extraer en el nombre de la carpeta. Posteriormente debemos de abrir la carpeta y adentro de esta carpeta tenemos varios archivos. El programa se llama ETOCalc. Le damos doble clic para poder abrirlo. Esperamos un momento para que cargue. Cuando el programa inicie, se mostrará una interfaz como esta. Le damos en iniciar programa. Luego seleccionamos la opción importar datos climáticos desde un archivo que nos mostrará la siguiente ventana. Antes de realizar este proceso, revisemos nuestra base de datos. Vamos a utilizar la información que descargamos desde la plataforma NASA Power. Dejaré el enlace en la descripción o en la parte inferior de este video para que puedan descargar datos en NASA Power. En nuestra base de datos tenemos que eliminar las primeras dos columnas. También vamos a eliminar la columna de precipitación, las columnas de velocidad del viento máxima y velocidad del viento mínima. Y también el encabezado, porque si no el programa no va a reconocer este archivo. Para que el programa reconozca la información, vamos a guardar nuestra base de datos en un formato CXT. Nos vamos a Archivo, Guardar como, le damos en Examinar y buscamos nuestra carpeta. En este caso voy a guardar el archivo en la carpeta donde está el programa. Selecciono la carpeta Import y voy a nombrar este archivo DataETO y selecciono el formato TXT. Luego lo debemos de convertir a formato CXT. Vamos a seleccionar este formato delimitado por tabulaciones. Le damos en guardar. Le damos a aceptar. Seguidamente buscamos o cerramos este archivo. Buscamos nuestra carpeta. Guardamos el archivo anterior en la carpeta import. Aquí tenemos nuestros datos, data ETO. Cambiamos el formato de este archivo.
al formato que el programa reconoce, que es CXT. Le damos que sí. Para poder tener este formato, primero guardamos el formato en un formato TXT en la carpeta import donde está el programa ETO Calculator. Luego nos vamos a la carpeta y aquí cambiamos a la extensión CXT, como lo realizamos en este proceso. Seguidamente regresemos a nuestro programa. Vamos a regresar a nuestro programa. Y ahora sí, busquemos la ruta donde tenemos nuestra base de datos. En este caso, yo tengo el archivo en el escritorio. Voy a seleccionar la ruta, selecciono la ruta que es el escritorio, busco mi carpeta, en este caso es ETO Calculator, selecciono, está en la carpeta Import y aquí tengo mi base de datos que dice Data ETO CXT, lo selecciono, aquí observamos que ya se muestra que la carpeta o el archivo está seleccionado. Luego nos vamos a la pestaña Estación Climática. Aquí tenemos que escribir el nombre de la estación. En este caso descargué datos de un punto en Baja Verapaz. Ustedes pueden colocarle otro nombre. Voy a colocarle nombre San Jerónimo y en ciudad escribiré Guatemala. Las coordenadas de mis datos están en formatos grados decimales. ¿Cómo puedo corroborar esta información? Cuando descargamos nuestros datos, teníamos un encabezado. Aquí tenemos la información específicamente de la locación, la elevación y el rango de fecha. Vamos a nuestro programa. Nuevamente colocamos grados decimales, escribimos la latitud y luego escribimos la longitud. Algo muy importante es de que debemos de seleccionar en el hemisferio que estamos en latitud norte, longitud oeste. Por eso seleccionamos esta opción y no colocamos el menos 90.27. De acuerdo a la información de mis datos, estamos a una altitud de 1053 metros sobre el nivel del mar. En locación, dejaré la opción ubicación interior. Si estamos en la costa, seleccionamos la otra opción. El área es una zona semihúmeda o húmeda, por eso dejaré esta opción también. Y también los vientos son leves a moderados en la zona de estudio. En la pestaña datos meteorológicos, esta opción es muy importante. Para este caso descargué datos diarios y el rango de fecha de mi base de datos es del 1 de enero. Seleccionamos día y luego ingresamos el rango de fecha. En este caso sería el 1 de enero del año 2015 al 1 de enero del año 2024. En total tenemos 3.288 días con información en nuestra base de datos. En la pestaña parámetros climáticos tenemos que ingresar las columnas de nuestras variables. Primero miremos nuestra base de datos. Recordemos que eliminamos las primeras dos columnas, por lo tanto la primera columna sería radiación. Miremos en qué unidad de medida está. La radiación está en megajoules por metro cuadrado día. La siguiente columna sería temperatura media en grados Celsius. La otra sería temperatura máxima y temperatura mínima igual en grados Celsius. La siguiente columna sería humedad relativa en porcentaje. Y también recordemos que eliminamos la columna de precipitación. Por lo tanto, la siguiente columna sería velocidad del viento en metros por segundo. En ese orden vamos a seleccionarlos en el programa. En la columna 1 seleccionamos radiación. Vamos a la pestaña radiación. Recordemos que nuestros datos están en megajoules por metro cuadrado día. Si tuviéramos datos en watts por metro cuadrado, nosotros seleccionamos esta opción. Ya ingresamos la primera variable. La siguiente variable es temperatura media. Seleccionamos la siguiente columna y buscamos la pestaña de temperatura. Seleccionamos temperatura media. La tercera variable es temperatura máxima. Buscamos temperatura máxima en grados Celsius. La cuarta columna es temperatura mínima en grados Celsius. La quinta columna de nuestra base de datos es humedad relativa en porcentaje. Humedad relativa promedio en porcentaje. Y la última columna es velocidad del viento. Y nuestra variable o nuestros datos están en metros por segundo. Seleccionamos esta opción.
¿Cómo verificamos si realizamos correctamente esta operación? Para eso nos vamos al final de nuestra base de datos y aquí vamos a realizar una fórmula de máximo y la fórmula de mínimo. La primera variable era radiación, tenemos 27.8 como máximo y 4.45 como mínimo. Y comparamos los datos, miremos si es correcto. Y sí, efectivamente los datos fueron ingresados correctamente. En la opción actualizar rango, podemos ver cómo el programa realiza el cálculo. Vamos a cerrar esta ventana. En la pestaña informe de estado, no nos muestra ningún error, ingresamos un total de 6 variables y fueron ingresadas correctamente. Le vamos a escribir un nombre a nuestro reporte, le escribiré el nombre ETOR. Al escribir este nombre, luego seleccionamos la opción importar. Al darle importar, luego nos enviará a la siguiente ventana, seleccionamos ETO Calculator y nos vamos a la pestaña Data Meteorológica y ETO y vemos que los datos fueron calculados correctamente desde el año 2015 al año 2024. Tenemos todos nuestros datos. Seguidamente vamos a guardar o exportar esta información. Le damos en exportar resultados. Seleccionamos esta opción. Luego podemos ver el contenido del reporte. Miramos que toda la información que se agrega, si nosotros queremos agregar esta información, le damos en seleccionar esta casilla. Necesito información que me agregue a la base de datos toda esta información también. Le doy en OK. Y luego miramos la ruta donde va a guardar este programa o este reporte. Le damos en guardar. El reporte ya fue guardado. Nos vamos a nuestra carpeta. Buscamos nuestro archivo. Nos vamos a la carpeta reportes. Para abrir el reporte le damos doble clic o clic derecho y seleccionamos en abrir y se mostrarán los datos del reporte. Observamos que nos proporciona la información que ingresamos como temperatura máxima, temperatura media, temperatura mínima, humedad relativa, velocidad del viento, radiación solar y también nos da el cálculo de la ETO. Además nos muestra otras variables como insolación, radiación neta que se crearon mediante la interpolación. Lo siguiente que haremos es copiar esta información a nuestra base de datos. Nos ubicamos en dato, en día, seleccionamos control y con la tecla fin logramos seleccionar nuestros datos. Le damos control C y nos vamos a nuestra base de datos original. Creamos una nueva hoja y aquí pegamos nuestros datos. Pero observamos que nos da un problema. Lo que vamos a hacer es organizar bien estos datos para que queden de la manera correcta. Ahora ya tenemos nuestros datos correctamente organizados. Ustedes pueden revisarlos y tenemos toda la información que a nosotros nos interesa. Insertemos la información de precipitación a esta tabla. Nos vamos a la base de datos y copiamos esta columna. Nos vamos nuevamente y la pegamos después de ETO. Ahora ya tenemos los datos de precipitación. Vamos a organizarlo correctamente. Y aquí vamos a escribir también milímetros por día. Y escribiremos precipitación. Ahora ya tenemos la información organizada. Lo siguiente que haremos es crear una tabla dinámica para organizar los datos por meses o tener un promedio de las variables climáticas por meses. Nos vamos a insertar tabla dinámica de una tabla o un rango. Seleccionamos una nueva hoja, le damos en aceptar. Luego en filas vamos a insertar el año y los meses. En valores vamos a seleccionar las variables, temperatura media,
Temperatura máxima. Primero es importante que esta información la tengamos en un promedio, seleccionamos promedio. Luego las otras variables que son temperatura máxima, temperatura mínima, lo envío hacia abajo, humedad relativa, velocidad del viento, enviamos hacia abajo esta información. Radiación solar. Cambiamos a promedio. Lo enviamos hacia abajo. También el dato de evapotranspiración de ETO. Cambiamos también a promedio. Lo enviamos hacia abajo. Y por último, la información de precipitación. Cambiamos a promedio. Y lo enviamos hacia el final. Revisemos si tenemos bien los datos. Tenemos promedio de temperatura mínima, temperatura promedio, promedio de humedad relativa. Esto lo vamos a enviar vamos a bajarlo. Temperatura media, temperatura máxima, temperatura mínima, humedad relativa, velocidad del viento, radiación solar, ETO y promedio de precipitación. Ahora ya ingresamos nuestros datos. Seguidamente nos vamos a diseño. En diseño seleccionamos no mostrar subtotales. En general desactivamos todas las filas y columnas. En diseño vamos a seleccionar mostrar en formato tabulador. Y escribimos no repetir las etiquetas de estos elementos. O repetir las etiquetas de estos elementos. Y ahora ya tenemos organizada nuestra información. Vamos a organizarla de una mejor manera. Vamos a centrarla. Y los datos lo dejaremos con 2 decimales. Aquí tenemos ya la información. Podemos cambiar el nombre para que quede solo el nombre de la variable. Ahora ya tenemos organizada de una mejor manera nuestras variables y podemos realizar algunos análisis. Sin embargo, nosotros queremos la información que sea en promedio de un solo año. Lo que haremos es quitar el dato del año. Quitamos la información del año. Y ahora sí, tenemos la información por cada uno de los meses. Nuevamente vamos a colocar estos datos en 2 decimales. Seleccionamos los datos. En la parte inferior tenemos unas filas que no reconoce los datos y es la fila que tiene las unidades de medidas. Y no lo reconoce porque los datos aquí son numéricos. Podemos eliminarla o simplemente ocultar esta fila, pero es importante tener las unidades de medida de cada una de las variables. Se las vamos a escribir. Temperatura media está en grados Celsius. Igual temperatura máxima, temperatura mínima. Humedad relativa está en porcentaje. Velocidad del viento en metros por segundo. Radiación en megajoules
por metro cuadrado día. ETO está en milímetros por día. Precipitación está en milímetros por día. Temperatura media también está en grados centígrados. Ahora sí, ya tenemos completada nuestros datos. Podemos ocultar esta fila que está en la parte inferior. Ahora realizaremos el cálculo de la ETO en milímetros por mes. Para eso agregaremos los días que tiene cada uno de los meses y realizaremos una multiplicación. Por ejemplo, el mes de enero, escribimos aquí mes, días mes. El mes de enero tiene 31 días. El mes de febrero, dependiendo si es bisiesto o no lo es, en este caso le voy a colocar 28. El mes de marzo, 31. El mes de abril, 30. El mes de mayo, 31. Mes de junio, 30. Mes de julio, 31. Agosto, 31. Y el mes de septiembre tiene 30 días. Octubre 31. Noviembre 30. Y diciembre 31. Ahora realizamos una multiplicación. Esta columna será ETO milímetros por mes. Realizaremos la multiplicación. El mismo proceso realizaremos para precipitación. Milímetros por mes. Multiplicamos los milímetros de precipitación por los días del mes. Arrastramos. Los dejamos en 2 dígitos. Ahora ya tenemos estas variables en milímetros por mes. Vamos a copiar el mismo formato. Podemos realizar una gráfica para ver cómo es el comportamiento entre la ETO y la precipitación. Seleccionamos estas dos columnas, nos vamos a insertar, seleccionamos el gráfico de columnas y ahora observamos que durante el mes de mayo a octubre existe un exceso de precipitación en comparación con la ETO. Vamos a eliminar esta gráfica. Después de calcular la evapotranspiración de referencia o ETO, el siguiente paso para determinar las necesidades de agua de un cultivo para realizar un diseño de riego es ajustar la ETO para tener en cuenta las características específicas del cultivo y del entorno en el que se encuentra. Esto se hace mediante el uso de algunos coeficientes como el coeficiente KC y otros dependiendo del tipo de sistema de riego, y se toma el valor más alto para realizar la planificación, pero eso lo veremos en otro video donde realizaremos el diseño de riego por goteo para el cultivo de tomate.